Bienvenidos a tu consulta médica. Hoy hablaremos sobre la ciencia de las herramientas para la pérdida de grasa, centrándonos principalmente en cómo el sistema nervioso, las neuronas y algunas células con las que colaboran fomentan la pérdida de grasa acelerada. Antes de continuar, es fundamental reconocer una verdad básica de la ciencia metabólica. La relación entre las calorías que se ingieren y las calorías que se queman es la fórmula más importante en la pérdida de grasa y el control de peso. Si se ingieren muchas más calorías de las que se queman, se aumenta de peso, gran parte como tejido adiposo. Si se ingieren menos calorías de las que se queman, se pierde peso y una parte significativa provendrá de la grasa corporal. Sin embargo, la porción de calorías quemadas está fuertemente influenciada por factores que puedes controlar, que pueden acelerar considerablemente la cantidad de tejido adiposo que quemas en respuesta al ejercicio y la alimentación. La grasa corporal, de diversos tipos, está inervada por neuronas. Estas neuronas se conectan a la grasa corporal y pueden cambiar la probabilidad de que esa grasa se queme. Tu sistema nervioso es el controlador principal de este proceso. Hablemos de cómo se convierte la grasa en energía, es decir, la quema de grasa. Este proceso consta de dos partes, la movilización de la grasa y su oxidación. Las células grasas pueden ser viscerales, alrededor de los órganos, o subcutáneas, bajo la piel. La grasa almacenada tiene dos partes relevantes, los ácidos grasos, que el cuerpo puede utilizar, unidos al glicerol. Para movilizar la grasa, hay que romper esa unión mediante una enzima llamada lipasa. El primer paso es movilizar los ácidos grasos al torrente sanguíneo, sacarlos de las células grasas para que puedan viajar y usarse como energía. Una vez dentro de las células que los necesitan, hay que transportarlos a las mitocondrias para convertirlos en ATP. Muchas de las acciones que el sistema nervioso puede realizar aumentan tanto la movilización como la oxidación de la grasa. ¿Qué liberan estas neuronas que se conectan a la grasa para estimular ese proceso? La principal es la epinefrina, también llamada adrenalina. La adrenalina se libera de las glándulas suprarrenales, situadas sobre los riñones, y del sistema nervioso simpático. Durante mucho tiempo se creyó que la adrenalina flotaba en el cuerpo durante el ayuno, el ejercicio intenso o el estrés para promover la oxidación de grasas. En realidad, la adrenalina que estimula la quema de grasa proviene de neuronas que se conectan directamente con la grasa. Es un proceso local. Esto significa que los patrones específicos de movimiento y el entorno que creas para estimular estas neuronas constituyen una poderosa palanca para acelerar la pérdida de grasa. Una de las formas más potentes de estimular la epinefrina de estas neuronas es a través del movimiento, y el tipo de movimiento al que me refiero puede ser extremadamente sutil. Temblar es un fuerte estímulo para la liberación de adrenalina en la grasa y el aumento de su oxidación y movilización. Un grupo de investigadores en Inglaterra, durante las décadas de 1960 y 1970, Rothwell y Stock, descubrió que algunas personas comen en exceso y no engordan, mientras que otras comen incluso un poco en exceso y acumulan tejido adiposo. Observaron que las personas que comían en exceso sin engordar realizaban muchos movimientos sutiles a lo largo del día, eran personas inquietas. En estudios de 2015 y 2017, utilizando sistemas modernos de seguimiento metabólico, se confirmó que simplemente moverse mucho, estar inquieto, mover la rodilla, ponerse de pie y caminar varias veces a lo largo del día resulta en una pérdida considerable de grasa y peso cuando las personas consumen la misma cantidad de comida. Para las personas con sobrepeso o reacias al ejercicio, moverse inquietamente puede ser un buen punto de partida. Esos movimientos sutiles de nuestra musculatura desencadenan la liberación de epinefrina de las neuronas que inervan el tejido graso, estimulando la movilización de grasa que luego se oxida a mayor ritmo. Si realmente te interesa quemar más calorías, ya sea porque ya haces ejercicio y quieres quemar más, o porque eres reacio al ejercicio por cualquier razón, los movimientos de inquietud, ponerse de pie, caminar de un lado a otro, todas esas actividades nerviosas que criticamos en otros, movilizan y oxidan una cantidad considerable de grasa y energía. Si bien probablemente no compense el exceso calórico crónico, la quema de calorías es significativa y puede compensar perfectamente una comida con exceso calórico o un estado constante de comer ligeramente de más.
Ahora bien, debería quedar claro por qué temblar es uno de los estímulos más potentes para la pérdida de grasa. El escalofrío casi siempre se asocia con el frío, y hay dos maneras en que puede aumentar la pérdida de grasa. La mayoría de las personas que sugieren el frío como medio para acelerar la pérdida de grasa están proponiendo el protocolo equivocado. Normalmente sugieren simplemente meterse en agua fría y quedarse. Un estudio publicado en Nature hace apenas unos años muestra exactamente cómo el frío aumenta el metabolismo y la pérdida de grasa. Tenemos tres tipos de grasa. La grasa blanca es el tipo que tradicionalmente consideramos como grasa subcutánea. No es particularmente rica en mitocondrias y funciona principalmente como lugar de almacenamiento de energía, hay que movilizarla y quemarla en otro lugar. La grasa parda se encuentra principalmente entre los omóplatos y en la nuca. Es rica en mitocondrias, por eso se llama parda, y es termogénica, puede usar energía directamente. Existe también un tercer tipo, el tejido adiposo beige. El artículo publicado en Nature muestra que el propio temblor es lo que hace que la grasa parda aumente la quema de grasa y el metabolismo. Cuando hace frío y tiemblas, ese movimiento muscular de bajo nivel desencadena la liberación de una molécula llamada succinato. El succinato actúa sobre la grasa parda para aumentar su termogénesis y la quema de grasa en general. La pregunta entonces es cuánto tiempo hay que estar en el frío y qué temperatura se necesita. Resulta que si quieres provocar escalofríos, lo que debes hacer es meterte en el frío, salir sin secarte y luego volver a meterte. Eso provoca más escalofríos que simplemente entrar y quedarse. Respecto a la temperatura, si el agua está muy fría, puede provocar un shock cardíaco, especialmente si no estás adaptado. Procede con precaución. Un buen punto de partida es una temperatura lo suficientemente fría como para resultar incómoda. Para algunos serán 15 grados centígrados, para otros 13 grados centígrados, para algunos unos 10 grados, dependiendo de tu adaptación al frío. Un posible protocolo, de 1 a 3 veces por semana, métete bajo el agua fría hasta que empieces a tiritar. Después de aproximadamente un minuto, sal sin secarte. Espera de 1 a 3 minutos fuera y vuelve a meterte. Puedes hacer 3 repeticiones de esto, entrar y salir 3 veces en total. El objetivo es alcanzar el punto de escalofrío en cada entrada. Ahora hablemos del ejercicio y de cómo determinados horarios y tipos pueden mejorar enormemente la pérdida de grasa. La forma más clara de abordar esto es en términos de 3 tipos generales de entrenamiento. El primero es el entrenamiento a intervalos de sprint o ASADI, ráfagas de actividad máxima superiores al 100% del VO2 max, que duran entre 8 y 30 segundos, intercaladas con periodos de recuperación menos intensos. Sería correr a toda velocidad durante 8 a 30 segundos, luego caminar de regreso durante 1 o 2 minutos, y repetir. El segundo es el IIT, ráfagas de actividad submáximas del 80% al 100% del VO2 máximo que duran de 60 a 240 segundos, intercaladas con periodos de recuperación. El tercero es el MICT, también llamado cardio de zona 2, ejercicio continuo de intensidad moderada del 40% al 60% del VO2 máximo durante 20 a 60 minutos, equivalente al 55% al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. La pregunta que mucha gente se hace, ¿se quema más grasa si se hace ejercicio en ayunas? Para entrenamientos cortos, no parece importar si comes antes o no cuando el objetivo es la oxidación de grasas. Sin embargo, en un periodo de aproximadamente 90 minutos de ejercicio de intensidad moderada, hay un punto de inflexión. Si comes antes del ejercicio, quemarás mucha menos grasa a partir de los 90 minutos que si hubieras comenzado en ayunas. Este punto de cambio llega antes si realizas entrenamiento de alta intensidad, incluso para sesiones de 20 a 60 minutos de levantamiento de pesas, sprints o ejercicio de alta intensidad. La lógica detrás de esto tiene que ver con las hormonas. Ese punto de los 90 minutos es cuando el cuerpo deja de quemar principalmente glucógeno y cambia a grasa corporal como combustible. Para que esto ocurra, la insulina debe bajar lo suficiente. Si comieras antes del ejercicio, tendrías un aumento de insulina. Si comieras carbohidratos, ese aumento sería mayor. Las grasas y proteínas elevan menos la insulina y el ayuno da los niveles más bajos.
Por eso, si realizas ejercicio de alta intensidad durante 20 a 40 minutos y luego pasas a cardio o de zona 2 estando en ayunas, la literatura médica indica que quemarás más grasa corporal por unidad de tiempo que si hubieras comido antes. En términos prácticos, si quieres quemar más grasa corporal, haz ejercicio intenso de 20 a 60 minutos y luego pasa a cardio o de zona 2, idealmente en ayunas. Si eres de los que simplemente no pueden entrenar sin comer algo, entonces obviamente comer algo es lo más sensato. Lo que comes antes de hacer ejercicio influye también. Si tu objetivo es reducir grasa corporal, necesitas niveles de insulina bajos. Vale la pena aclarar que nada de esto tiene que ver con el rendimiento deportivo. Si entrenas para una competición, las prioridades cambian completamente. De lo que hablamos hoy es de cómo optimizar la pérdida de grasa corporal. Volviendo al sistema nervioso, los movimientos de alta intensidad liberan grandes cantidades de adrenalina y epinefrina de las neuronas, señalando tipos y cantidades específicos de termogénesis y oxidación de grasas. El ejercicio de baja intensidad, en cambio, no libera mucha adrenalina. La adrenalina es la vía común por la cual cualquier tipo de movimiento, ya sea un escalofrío suave, levantamiento de pesas, carrera cuesta arriba o un largo paseo en bicicleta, influye en la pérdida de grasa. Es el desencadenante y el efector. Ahora quiero hablar de los compuestos que aumentan la epinefrina y la adrenalina, así como de los que actúan fuera de esa vía para aumentar la tasa de pérdida de grasa. Siempre dejo los compuestos para el final porque creo que las personas deben buscar primero herramientas conductuales y comprender la ciencia antes de recurrir a un suplemento. Esto es principalmente para alejar a las personas del fenómeno de la píldora mágica, porque realmente no existe y nunca la habrá. Una de las más comunes es la cafeína, que quizás ya estés consumiendo. Está comprobado que la cafeína puede mejorar el rendimiento si estás adaptado a ella y es efectiva para quemar más grasa en dosis de hasta 400 miligramos, equivalentes aproximadamente a 1,5 tazas o 2 tazas de café. La cafeína puede aumentar la cantidad de grasa que quemas durante el ejercicio y cambiar el porcentaje de grasa que oxidas en comparación con el glucógeno, siempre que no te estimule tanto que termines entrenando a una intensidad tan alta que cambies completamente a glucógeno. En resumen, ingerir entre 100 y 400 miligramos de cafeína unos 30 a 40 minutos antes del ejercicio puede ser beneficioso para la oxidación de grasas. Otra herramienta con base científica y márgenes de seguridad razonables es el GLP-1, que puede activarse por la ingesta de yerba mate. El mate aumenta el GLP-1, que está en la vía del glucagón. Recordemos, los ácidos grasos se convierten en ATP en las mitocondrias de la célula, pero los niveles altos de insulina impiden que esto ocurra. El glucagón facilita ese proceso mediante el aumento del GLP-1. En síntesis, el mate aumenta el GLP-1 y aumenta el porcentaje de grasa que se quema, especialmente si se ingiere antes del ejercicio. Beberlo en reposo también ayuda a mejorar la quema de grasa. Actualmente existe toda una categoría de productos farmacéuticos en ensayos clínicos avanzados o ya en uso para el tratamiento de la diabetes que aprovechan la vía del GLP-1. Estos medicamentos llevan a una pérdida de peso y reducción del apetito bastante significativas. La semaglutida es uno de ellos, es un análogo del GLP-1 y se conoce con varios nombres comerciales. Es el estimulante de artillería pesada del GLP-1 y solo debe explorarse con receta médica. Otros compuestos como la berberina, derivada de plantas, o la metformina se utilizan cada vez más para reducir la glucosa en sangre, lo cual a su vez reduce la insulina. Dado que la oxidación de grasas, la conversión de ácidos grasos en ATP en las mitocondrias, es inhibida por la insulina, mantenerla baja acelera ese proceso. Esto nos lleva de nuevo al tema de la dieta. Existe evidencia sólida del laboratorio Gardner de Stanford y otros laboratorios que demuestra que, al analizar distintas dietas, ya sean bajas en grasas, altas en grasas, cetogénicas o de ayuno intermitente, siempre que las personas se ciñan a su dieta específica, realmente no importa cuál sigan, se puede tener un déficit calórico y perder peso. La adherencia siempre es el problema real. Y usa el plan de alimentación que sea beneficioso para la salud y que te permita mantenerte en él. Desde un punto de vista científico, hay una ventaja en mantener la insulina baja.
Mi forma preferida de comer es consumir pocos o ningún carbohidrato durante el día para mantener la alerta y la concentración, y luego consumir carbohidratos por la noche porque facilita la transición al sueño. Cuando la insulina está baja, el sistema se prepara para oxidar más grasa, tanto al hacer ejercicio como en reposo. Por eso muchas personas se benefician de las dietas bajas o moderadas en carbohidratos. En resumen, hemos explorado la ciencia de la pérdida de grasa desde la perspectiva del sistema nervioso, como las neuronas, y en particular la liberación de adrenalina y epinefrina, facilitan la movilización y oxidación de la grasa. Hablamos del NEAT, esa actividad física sin ejercicio formal que puede aumentar considerablemente la quema de calorías. Hablamos del temblor como otra forma de movimiento que aumenta significativamente el gasto calórico y la termogénesis, incluyendo la activación de la grasa parda. Hablamos del frío como estímulo específico para inducir el temblor y cómo usarlo correctamente para continuar quemando grasa sin adaptarse por completo. Hablamos del ejercicio analizado desde la perspectiva del sistema de adrenalina, los ejercicios de alta intensidad seguidos de baja intensidad, realizados en ayunas, maximizan la oxidación de grasa corporal. Hablamos de la cafeína como estimulante de la liberación de epinefrina en dosis adecuadas. Y finalmente, de la yerba mate y los compuestos que activan el GLP-1, así como los que reducen la insulina para favorecer la oxidación de grasas. La clave reside en cómo el sistema nervioso central y periférico gestiona estos recursos energéticos bajo nuestra influencia directa.